Sería interesante ver la cantidad de obras de arte, de dibujos, de paisajes, podríamos decir, de cuadros que tendríamos si te pidiera que dibujes a tu familia. Cada uno dibujaríamos a nuestra familia de una manera pues diferente. Estoy seguro, incluso los que formamos parte del mismo núcleo familiar, seguramente dibujaríamos nuestra propia familia diferente. A lo mejor le pedimos esto a uno de los niños que ha subido, o incluso a alguno de los hermanos que han subido, y a lo mejor uno dibuja a mamá, a papá, a su hermano y a él, pero a lo mejor el otro hermano dibuja a papá, a mamá, a él y a su hermano. Y vemos que ahí ya habría una diferencia en orden. Y es que cada uno vivimos la realidad familiar de una manera similar, pero a la vez diferente. Similar, pero a la vez diferente. Si quieres, luego en casa haces la prueba a ver cómo ves tú a tu familia o cómo ven los que forman parte de tu familia a esta misma. Quizás más de alguno pondría su mascota o no, o más de alguno pondría algún amigo cercano que lo considera un hermano, o dibujaría al abuelo, a la abuela, a los tíos. No sé, cada uno vive su realidad familiar de una manera diferente. Habría sido interesante entonces haber cogido un papel y un lápiz y haber ido mucho atrás a la historia que hoy veremos y ver qué dibujaba Isaac. ¿Te acuerdas de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa? Aquel hijo que Dios le dio a Isaac después de 25 años, cuando Abraham tenía 100 años y su mujer Sara tenía 90. Y ya la semana pasada entonces vimos que Isaac llegó a cumplir 10, 20, 30 e incluso 40 años y se llegó a casar. Y se casó con Rebeca. Y ahí ya era otro núcleo familiar. Después murió Sara. Murió también Abraham. Y Rebeca fue de consuelo para Isaac. Y si me acompañas entonces a Génesis 25, vamos a ver que nuestra mirada ahora va a estar en la familia de Isaac. Ya pasamos página de Abraham, aunque veremos evidentemente que toda esta historia tendrá sus consecuencias, pero vamos a centrar nuestra mirada en la historia de Isaac. Y vemos entonces que el caso de Isaac es muy parecido al de su padre. Porque parece ser que hay un ciclo familiar que no deja de repetirse. Ahora veremos que en este caso la manera en la que esta familia se mueve terminará lastimosamente en tragedia. Y entonces en Génesis 25 se nos dice que Isaac y Rebeca no podían tener hijos, pero Dios, que es rico en misericordia, no los desamparó, sino que les dio descendencia. Porque Dios es bueno con nosotros. Y también vemos que esta bondad que Dios tiene para los que vivimos bajo la sombra de su ala, pues también se extiende a nuestra familia. Ahora, veremos con esta historia de Génesis 25, también el 27 estaremos estudiando, veremos que hay que cuidar bien las bendiciones que Dios nos da. Somos los responsables entonces de vivir bajo la voluntad de Dios y transmitir la fe del Dios verdadero a la siguiente generación. De manera que Abraham ha pasado. Hasta ahora hemos dicho el Dios de Abraham. Llegaremos entonces a decir el Dios de Isaac. Y más importante, diremos el Dios de los hijos de Isaac. Pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y ya entonces vamos directos a Génesis 25. Padre Santo, bendito Dios, soberano Rey sobre el universo, te amamos y te glorificamos por todo cuanto haces. Qué alegría es encontrar, Señor, que tú eres grande en misericordia. Y que, Padre, las bendiciones, y no son pocas, que tú nos das, también recaen sobre nuestras familias. Gracias, Padre, porque no merecemos tu bondad.
Y en cambio, Señor, esta bondad se ha asentado en nuestras vidas, Señor, y ha hecho su campamento en nuestros hogares. Y el Dios de toda gracia vive con nosotros, por nosotros, y nosotros vivimos para ti. En el santo nombre de Cristo Jesús te pedimos entonces dirección y ánimo para vivir en tu voluntad. Amén y amén. Pues acompáñame a Génesis 25, versículo 19. Génesis 25, 19 dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermano de Labán, arameo. Isaac oró al Señor por su mujer Rebeca, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo: si es así, ¿para qué sigo viva? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. Y el primero salió pelirrojo, y era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Este es el contexto bajo el que estamos hoy trabajando. Y vemos que, pues igual que ocurrió con Abraham y Sara, aunque en aquel entonces eran Abraham y Sarai, pues entonces vemos que tampoco Isaac y Rebeca pueden tener hijos, no pueden tener descendencia. Y se casaron cuando Isaac tenía 40 años. Ahora, el Señor, como bien hemos dicho al principio, es rico en gracia y misericordia, y nos dice el texto que Isaac oró al Señor. Pero nos dice, y esto es más sorprendente aún, que el Señor lo aceptó. Y entonces esta familia que no podía tener hijos tuvo gemelos. Eso sí, pasaron 30 años desde que se casaron hasta que tuvieron a estos gemelos. Por lo tanto, también ahí debemos ir dándonos cuenta que los tiempos del Señor son perfectos y que su voluntad viene cuando Él quiere que venga. Pero nace entonces 2 hijos varones. Y la descripción que se nos da de cada uno de ellos, pues es muy interesante porque es muy viva. El primero era Esaú, también más adelante conocido como Edom. Y se le da este segundo nombre, Edom, porque era pelirrojo, y Edom significa rojizo. De manera que destacó pues por su cabello, en parte por el color, sí, pero también en gran parte porque era una persona pues muy peluda. Y los que somos como Esaú, pues entendemos entonces un poco cómo era la situación. Pero aparte, se nos da a conocer que era un cazador experto, hábil con el arco. Así que ya te puedes imaginar la imagen de este primogénito, quizás un poco asalvajado, quizás un poco peculiar. Probablemente te lo encontrarías por la calle y, ¡uy, qué hombre tan extraño! Muy diferente es su hermano menor. Gemelos, nacieron a la vez, pero menor porque nació en segundo lugar. Y este era Jacob. Jacob destacó por su ingenio. Y digo ingenio por decir una palabra más bien positiva, porque Jacob, aquí en nuestra manera de hablar, era un vividor. Era una persona que era muy inteligente, sí, pero para salirse con la suya. Y siempre estaba buscando entonces cómo engatusar al otro para tener entonces ventaja sobre los demás. Entonces
tenemos a alguien trabajador, seguramente, que cazaba, una persona un poco salvaje, y el otro que era pues una persona un tanto más normal hasta que lo conocías. Y lo interesante es que estos dos, que eran diferentes, nacen y crecen, y sus diferencias se van notando y se van marcando más. Pero entonces vemos que estas diferencias fueron causa de división. También hay que decir que entre ellos desde el vientre había una eterna rivalidad. De manera que es Rebeca la que dice, es que están peleando en el vientre. No me imagino del todo esa imagen, pero se ve que eran muy movidos en el vientre, de manera que nace Esaú y el siguiente Jacob nace a la vez agarrado del talón de su hermano. Interesante cómo la Biblia nos narra, al fin y al cabo, que en ellos había una rivalidad innata. No eran amigos, no se trataban como hermanos, se trataban como rivales, aunque habían nacido a la vez de los mismos padres. Es así entonces cuando vamos al versículo 27 en adelante, que nos dice que crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Y aquí entonces se nos da ya otro detalle importante. En lugar de celebrar las diferencias del uno y del otro, vemos que cada uno de los padres eligió un favorito. A Isaac, se ve, le gustaba mucho comer una buena barbacoa. De manera que cuando su hijo el mayor, el medio salvaje, venía con una buena caza y hacía la carne, pues se iba ganando el corazón de su padre. De manera diferente, Jacob era un hombre pues tranquilo. Seguramente era hogareño. Aquel rara vez estaba en casa. Este rara vez salía de casa. Nos lo imaginamos de esa manera. De manera que era el favorito de su madre. Tenemos el favorito del padre, el favorito de la madre. Y además hay que decir que no era algo que se ocultase mucho en ese hogar. Y hay que decir que este detalle va a ser el catalizador para que al fin y al cabo tengamos que titular a esta familia como una familia dividida. En este panorama, entonces, vamos al versículo 29. Quiso Jacob un potaje, y al volver Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: pues me estoy muriendo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Pues nuestro hijo, el cazador, estaba fuera. No se nos dice por cuánto tiempo, pero seguramente en los tiempos de cacería no era un momento breve. Tenía que primero salir al campo, estar lo suficientemente alejado para que los animales pudiesen salir, donde él los pudiese ver, ocultarse, buscar el buen lugar, tensar bien el arco, preparar entonces después coger el animal, preparar. Bueno, en fin, era todo un evento el ir de cacería, no era algo tan sencillo. Y cuando vuelve a casa, pues él mismo dice: es que estoy cansado, no aguanto con mi vida. Algo normal. Y nuestro otro hijo, pues era una persona hogareña, de manera que seguramente estaba bien descansado.
Seguramente se ocupaba de otras labores del hogar, pero al fin y al cabo no estaría tan cansado como su hermano. Y Jacob, que es muy astuto, que estaba además cocinando, y me imagino que era buen cocinero porque al fin y al cabo era muy de casa, pues entonces ve que su hermano necesita y quiere de las lentejas que está haciendo, lentejas rojas, como su hermano después le pide de esas lentejas rojas. Al final se le da el nombre de Edom, el rojo, por su color de pelo y también por el color de estas lentejas. Y le pide de comer. Pero recuerdo que estos no eran amigos, eran rivales. Y Jacob era muy astuto. Y entonces Jacob le dice: yo te doy un plato de lentejas buenísimos que acabo de hacer, pero tú me tienes que dar tu primogenitura. Esto para nosotros puede parecer un detalle poco importante, puede parecer una anécdota más bien, sin gracia. Pero la verdad es que lo que Jacob realmente le está pidiendo a su hermano es lo que para nosotros vendría a ser la herencia. De manera que cuando le dice: véndeme tu primogenitura, le está diciendo que por favor renuncie a la bendición de Dios y a las promesas que Él le había hecho a su familia. En aquella época, rechazar la primogenitura era sinónimo de rechazar al Creador. El primogénito, el mayor de los hijos, solía ser el que heredaba, pues no solo bienes, sino también las promesas que Dios había hecho a ese hogar. De manera que sería eventualmente el líder religioso, el líder espiritual del hogar. ¿Recuerdas la promesa que Dios le hizo a Abraham? Ahí en Génesis 12 y en Génesis 15, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pues esa misma promesa la hereda su hijo Isaac. Y según la costumbre la heredaría también entonces su hijo mayor. En este caso él sí tuvo más de un hijo y era Esaú. Entonces cuando Jacob le dice: renuncia, véndeme tu primogenitura, le está diciendo: recházala, dámela a mí. Yo quiero ser el que herede las promesas del Señor. Rechazar la primogenitura entonces era un acto de indiferencia hacia el Creador. Es un rechazo a la voluntad de Dios para con la casa de Abraham. Y es un menosprecio para con las promesas del Todopoderoso. Y vemos que en aquella hora Esaú respondió diciendo: me estoy muriendo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Tengo hambre, tengo mucha hambre, estoy débil, me estoy muriendo. ¿Para qué me valen las promesas del Señor? ¿Para qué quiero yo tener el Dios de mis padres? La respuesta de Esaú sería una respuesta de la cual se arrepentiría toda su vida. No es que Jacob actuase bien. Muchos han dicho que Jacob era muy piadoso porque lo que estaba buscando era la bendición de Dios. Y es verdad que buscaba la bendición de Dios, pero actuaba de manera mentirosa, con engaños, con estratagemas. Ni Esaú ni Jacob actuaron de manera correcta. Pero desde luego que de los dos el que más salió perdiendo fue Esaú. Y me llama mucho la atención cómo termina el versículo 34. Así menospreció Esaú la primogenitura. Traduciéndolo a lo que hemos visto, así menospreció Esaú las promesas de Dios. Versículo 1 del capítulo 27. Damos un pequeño salto, porque entonces vamos a ver cómo es que todo este favoritismo y esta rivalidad y esta venta y compra de las promesas del Señor terminan de estallar y dividir
el hogar de Isaac y de Raquel. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron de modo que quedó sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: aquí me tienes. Dijo Isaac: yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de morir. Pues aquí vemos una orden clara de parte de Isaac. Llama a su hijo mayor, que aparte era su hijo favorito, y le dice: mira, yo estoy a punto de morir. Yo ya no sé cuánto tiempo me queda aquí. Y quiero disfrutar una última vez una de esas comidas que tú haces, una de esas cacerías tremendas que luego conviertes en unos guisos que a mí me gustan. Por lo tanto, ve, coge tus armas, caza algo y hazme el guisado como a mí me gusta. Y tráemelo. Y entonces yo te bendeciré. Para lo que es nuestros días, es como cuando una persona se está muriendo, llama a sus hijos y les lee el testamento. Les da a conocer su herencia. Esto es lo que está haciendo Isaac. Está poniendo todo lo que le queda en orden. Ahora solo llama a su hijo favorito. No llama a su hijo menor. De manera que aquí ya se nos va evidenciando el favoritismo que hay en este hogar. Claro, este es el actuar de Isaac. ¿Cómo entonces actuó Rebeca? Versículo 5. 27:5. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Y entonces Rebeca habló a su hijo Jacob: mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú y le decía: tráeme caza y hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de morir. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos y haré con ellos un guisado para tu padre como a él le gusta. Tú se lo llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a Rebeca, a su madre: mi hermano Esaú es un hombre velludo y yo lampiño. Quizás me palpe mi padre y me tendrá entonces por impostor y traeré sobre mí maldición en vez de bendición. Su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz. Ve y tráemelos. Entonces él fue, los tomó y los trajo a su madre, y ella preparó un guiso como a su padre le gustaba. Después tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Luego con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello, y puso en manos de su hijo Jacob el guiso y el pan para que había preparado. Bien, entonces vemos que aquí ocurre toda una trama secreta y oculta. Y si Isaac dio órdenes claras, ahora Rebeca también. Isaac dio órdenes claras a su hijo favorito, Rebeca también. Y si Esaú tenía que coger sus armas e irse a buscar un animal para cazar y cocinarle el guiso a su padre y así recibir la bendición de Dios, pues Jacob solo tenía que ir al ganado y traerle los animalitos a su madre. Rebeca entonces vemos que es también muy astuta, como lo era su hijo. Que por cierto, Jacob tampoco es que opusiera mucha resistencia al plan. De hecho, la única vez que pone alguna pega no es porque le parezca mal actuar a espaldas de su padre. No es porque crea que mentirle es algo incorrecto. No, es porque dice: es que como yo no tengo tanto pelo como mi hermano, mi padre me va a descubrir.
Yo no quiero formar parte de algo en lo que me descubran. De manera que dice, no, porque tu plan tiene lagunas. Pero Rebeca era igual de astuta. Y le dijo, a problemas, soluciones. Tú obedece lo que yo te he dicho. Si tu padre te descubre, la maldición que recaiga sobre mí. De manera que tenemos al padre de familia actuando de una manera, a la madre de familia actuando de otra. A uno de los hijos buscando una cosa y a uno de sus hijos buscando la otra. Una familia, hermanos, dividida. No había en ellos un solo sentir, con favoritismo y rivalidades. Lejos está lo que leímos la semana pasada, que cuando Isaac y Rebeca se encontraron, hubo una unión perfecta, preciosa. Lejos está. Y en vez de que sus hijos con sus peculiaridades fueran de bendición, ellos que no supieron cuidarlos, los usaron para dividir su hogar. De manera que entonces Jacob fue y obedeció en todo lo que su madre le había dicho. Fue, cogió los 2 cabritos, trajeron los cabritos, los cocinaron y con la misma piel de los cabritos se hicieron una especie de disfraz. Vistieron a Jacob con las vestiduras de su hermano y con el guiso en mano fue hacia donde estaba su padre. Versículo 18. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí me tienes. ¿Quién eres tú, hijo mío? Yo soy Esaú, tu primogénito, respondió Jacob. He hecho como me habías dicho. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Jacob respondió, bueno, porque el Señor, tu Dios, hizo que la encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres o no mi hijo Esaú. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú. Y lo bendijo. Y volvió a preguntar Isaac, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo entonces, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se la acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. La trama secreta había sido un engaño perfecto. No vemos entonces que Jacob dudase de lo que estaba haciendo. Al revés, en varias ocasiones Isaac le pregunta, ¿pero realmente eres tú? Sí, soy yo. Pero tu voz es diferente. Sí, pero toca mis brazos, para que veas que soy velludo, que soy tu hijo, el mayor. Oh, pero tú has cocinado esto. Sí, yo lo he casado. ¿Ves cómo entonces empieza toda esa trama, toda estratagema de mentira y de engaño? Buscar la bendición estaba bien. Buscarla con engaños nunca es correcto. Todo esto que estaba haciendo Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob estaba creando fisuras que no podrían ser resueltas. Y todo entonces había salido a pedir de boca por Jacob. Porque en el versículo 27 encontramos que Jacob se acercó y besó a su padre. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo. Mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé
del rocío del cielo y de los frutos de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Bendijo entonces en aquella hora, en aquel momento, Isaac, sin quererlo, a su hijo Jacob. Ahora, ¿qué ocurre cuando Esaú vuelve de su casa? Versículo 30. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas se había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también un guisado y lo trajo a su padre y le dijo: levántate, padre, come de esto que he cazado, yo tu hijo, y dame tu bendición. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le respondió: yo soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Entonces se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que ha venido aquí y me ha traído casa y me ha dado, de modo que he comido de todo antes de que tú aparecieras? Yo le he bendecido y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito atroz, lleno de amargura, y le suplicó: bendíceme también a mí, padre mío. Y éste le replicó: ha venido tu hermano con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues si ya me has suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac respondió a Esaú: yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues haré por ti ahora, hijo mío? Dijo entonces Esaú a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y se echó Esaú a llorar y a dar grandes gritos. Entonces Isaac, su padre, le dijo: será tu morada lejos de la tierra fértil y del rocío que cae de los cielos. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cerviz. Qué panorama tan atroz. Isaac quería bendecir a su hijo Esaú, pero Rebeca quería que su hijo Jacob fuese bendecido. No hubo comunicación entre los padres. No se pusieron de acuerdo. No había un diálogo activo entre ellos dos. De manera que ya nos podemos imaginar cómo había sido aquel hogar, lleno de favoritismos. Indudablemente Esaú era el favorito de Isaac. Indudablemente Jacob era el favorito de Rebeca. Hermanos, el favoritismo en el hogar nunca trae algo bueno. De manera que eso es una advertencia en contra de vivir de esta manera. La bendición que Isaac quería darle a su hijo Esaú era para que éste estuviera por encima de Jacob. De manera que cuando bendice a Jacob, pensando que es Esaú, dice claramente: que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos. Había un favoritismo claro. Como Jacob y Rebeca habían hecho todo esto, estrategia malvada para apoderarse de la bendición, al final le dice a Esaú: a tu hermano servirás. Porque Esaú era el favorito de Isaac. Ahora, podríamos decir: hombre,
Isaac solamente está poniendo en orden cómo debían ser las cosas. Al fin y al cabo, Esaú tenía que heredar las bendiciones y las promesas de Dios. Volvemos entonces a Génesis 25, versículo 23, cuando el Señor entonces le responde a Rebeca y le dice: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. De manera que el Señor ya había establecido cuál era el orden, pero porque Esaú era favorito de su padre, quería cambiar el orden. De manera que Isaac también está actuando en contra de la voluntad de Dios. Ahora, podríamos decir, la única víctima entonces aquí es Esaú, pero volvemos entonces al capítulo 25 y recordemos lo que nos dice: así menospreció la primogenitura Esaú, quien la vendió por un plato de comida. De manera que también Esaú iba en contra de la voluntad de Dios. El padre en contra de la voluntad de Dios, el hijo mayor en contra de la voluntad de Dios, la madre mintiendo para que su hijo favorito tuviese bendición, y el hijo menor, que era todo un mentiroso también y un astuto para buscar la bendición de Dios. Ninguno de estos 4 que formaban el hogar de Isaac y de Rebeca son ejemplos a seguir. Al revés, son ejemplos de lo que ocurre cuando el centro de un hogar no es el Señor, porque ninguno encarna el carácter del Señor. Ninguno es ejemplar, ninguno de los 4. De manera que la familia inevitablemente queda rota y no se va a arreglar. Versículo 41. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Cuando llegaron a oídos de Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Esaú, tu hermano, se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán, y quédate con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros 2 en un solo día? Luego dijo Rebeca a Isaac: mi vida es un fastidio por culpa de las hititas que viven en esta tierra. Si Jacob toma mujer a alguna de estas hititas, ¿para qué quiero seguir viviendo? Otra vez Rebeca en acción. Ahora evidentemente Esaú se enfada con su hermano. Ahora se enfada hasta el punto de querer matarlo. Al enterarse esto, Rebeca vuelve a idear un plan y le dice a su hijo menor, a su hijo favorito: tienes que irte donde tu tío, donde mi hermano Labán. Pero no le hace ver la necedad y el deseo del corazón de Esaú a su marido, a Isaac. No le dice qué es lo que está tramando Esaú a Isaac. No, lo que le dice es: mi vida es un fastidio. Yo no quiero que mi hijo tome a una de estas mujeres que no siguen al Señor. Porque de esa manera, entonces, versículo 1, capítulo 28, llamó Isaac a Jacob y lo bendijo y le mandó: no tomes mujer de las de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y así entonces su hijo el favorito se va de la casa, huye de la ira de su hermano con la bendición de su padre. ¿Ves que en ningún momento el actuar de Rebeca es sincero? Este engaño, este carácter engañoso
lo heredará su hijo. Y si crees que estas son sus mayores mentiras, ya te aseguro que no. Pues si la madre era mentirosa, el hijo perfeccionó la mentira. De hecho, su nombre significa usurpador. El hijo mayor, al ver entonces todo lo que había ocurrido, entonces también toma cartas en el asunto. Versículo 6, capítulo 28. Vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán-Aram para que tomara ahí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le había mandado: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán-Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre, y se fue a Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer, además de sus otras mujeres, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Y entonces Esaú decide vengarse tomando una mujer de las que no seguían al Señor. Y hermanos, es el resultado de una familia rota, de años de favoritismo, de años de desprecio por la voluntad del Señor, de años de engaño entre ellos. No podía resultar en otra cosa sino en una familia rota. El padre que tenía un hijo por favorito, el hijo favorito del padre que ahora estaba molesto con su padre, la madre que tenía al otro hijo por favorito, y termina entonces su hijo favorito fuera de aquel lugar. De manera que ninguno de los dos terminó bien, ni con su hijo favorito ni con su hijo menos favorito. Y entre ellos, entre el marido y la mujer, entre Isaac y Rebeca, nunca hubo unión. La pregunta entonces es: ¿cómo podrá Dios arreglar este desorden? ¿Qué me queda a mí por imitar o por evitar? Y muy importante, ¿en qué se parece mi hogar a este? Porque si el Señor ha dejado registrado todos estos sucesos con lujos de detalle, los aciertos, sí, muchas veces de los personajes bíblicos que encontramos, pero sobre todo sus desaciertos, sus errores, es porque quiere que evitemos todo esto. Porque el Señor es un Dios de bendición. ¿Recuerdas cómo empezaba todo esto? Isaac y Rebeca no podían tener hijos. Y oró Isaac y agradó al Señor. Y no les dio un hijo, les dio dos. Pero las bendiciones, hermanos, hay que cuidarlas. Hay que administrarlas como la palabra de Dios nos enseña que hay que hacerlo. Porque los dos hijos que les nacieron eran diferentes y eso había que celebrarlo. Pero en vez de celebrarlo, cada padre decidió su favorito. Pero a los hijos se les enseña, se les instruye, se les corrige. Pero en ningún momento ni Isaac ni Rebeca corrigieron la rivalidad que se transformará en un deseo de muerte. ¿Cuánto por hacer? Quizás hoy digas: pero para mi familia ya es tarde. Mi familia ya está rota. Ya no tengo nada que hacer. Ven a Cristo, vuelve a Él, porque Él es un experto en transformar lo roto en algo completamente funcional. Porque si no es bajo el amparo de su palabra, bajo su voluntad, no seremos familias unidas y ejemplares en este mundo de división, de destrucción, en el cual la familia parece ser ha pasado de moda. Seamos ejemplares. Veamos entonces qué es lo que Dios quiere para con cada una
de nuestras familias. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ampare, nos ayude a ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos hermanos en Él. Santo Padre, bendito Dios, gracias porque es verdad que tú provees. Y es verdad que tú, oh Señor, has hecho mucho por mí. Ayúdame a administrar bien las bendiciones que tú me has dado. Ayúdame, Señor, a ser un buen miembro de mi familia. Padre, es verdad que en cada uno de nuestros hogares, cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos nuestras peculiaridades y particularidades. Ayúdanos, Señor, a amarnos y a celebrar nuestras diferencias. A ser familias, Señor, ejemplares. No por cuanto hacemos bien, sino por cuanto cedemos a ti. Porque entendemos por tu palabra que si tú no eres el centro de cada hogar, lo único que nos espera es división. Padre, que si tú no eres el centro de nuestras vidas, nuestros hijos no aprenderán quién es Dios. Padre, que si no formamos a nuestros hijos y si no participamos de manera activa en su crianza y en su educación, ellos no aprenderán a decir mi Dios. Cristo Jesús es mi Dios. Dirán, Cristo Jesús es el Dios de mis padres. Y Señor, qué bueno que nuestros hijos sepan que tú eres nuestro Dios. Pero nuestro anhelo mayor es que te acepten como su Dios. Padre, ayúdanos a amar bien a nuestros hermanos, a cuidarlos, a buscar la unidad. ¿Cuántas familias, Señor, no se destruyen por herencias, por riñas, muchas veces sin importancia, por sucesos del pasado, y no buscan la paz entre ellos? Padre, ¿cuántos hijos se sienten menospreciados por sus padres? Y cuánta desigualdad hay muchas veces en nuestros hogares, en el trato de los unos con los otros. Padre, radiografía nuestros hogares y corrige tú, bajo tu buena mano y voluntad, lo que veas que no funciona bajo tu voluntad. Pedimos esto y agradecemos. Gracias, porque todos y cada uno de nosotros hemos sido benditos por ti. Y gracias porque esta bendición, Padre, también llega a nuestras familias. En Cristo Jesús. Amén y amén.